Bienvenidos a este módulo que se ha denominado Finanzas Públicas. Mi nombre es Guillermo García. Vamos a hacer un comentario en términos amplios del contenido de nuestro módulo. Como se trata de las finanzas públicas, entonces el módulo tiene que referirse al manejo, consecución de los recursos y la aplicación de los mismos con la intervención del gobierno. Entonces, como es con la intervención del gobierno, tenemos que analizar algunos aspectos donde el gobierno interviene en mayor grado, que se referiría al caso específico de Venezuela, si así podríamos tomarlo como ejemplo, y a aquellos sistemas o países donde el gobierno no interviene porque los problemas se resuelven en el mercado. Entonces aquí nos referiríamos a las economías o sistemas de economía socialista y sistemas de economía capitalista, depende del grado de la intervención del Estado. No solamente vamos a referirnos a países capitalistas o de sistema capitalista y socialista, sino que nos vamos a referir a sistemas unitarios o centralistas y sistemas federalistas. Pero aunque el federalismo tiene aspectos desde el punto de vista político y económico, vamos a hacer énfasis en nuestras finanzas públicas al federalismo fiscal. Es que tenemos que tener en cuenta el comportamiento fiscal porque los aspectos fiscales se refieren a la colocación de los impuestos, al recaudo de ingresos del gobierno a través de impuestos y a la aplicación de los mismos mediante el gasto público. De tal manera que las finanzas públicas bien podrían denominarse también política fiscal o, como en otros casos se le denomina, la hacienda pública, porque en todo caso se va a referir a la consecución y administración de los recursos. Esa administración de los recursos la vamos a analizar a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel distrital y a nivel municipal. Entonces tendríamos que analizar el esfuerzo que se hace para el recaudo de estos ingresos, al cual le denominaremos el esfuerzo fiscal, y la forma como estos recursos deben aplicarse en el gasto, en la inversión o en la administración o servicio de la deuda, ya sea deuda pública interna o externa. Nuestro módulo Finanzas Públicas está organizado en 4 unidades, 4 temas. En el primero se da un concepto de qué son las finanzas públicas, pero no solamente se refiere a la administración de los recursos, sino a los objetivos que debe alcanzar el gobierno a través de esa administración de los recursos. Entonces, en la primera parte, que la llamamos la primera unidad temática, introducción, hablamos de sistemas capitalistas, sistemas socialistas, y entonces nos referimos también allí a los objetivos que deben cumplir las finanzas públicas. En una segunda unidad temática, entonces nos vamos a referir específicamente al federalismo y al centralismo fiscal. Refiriéndonos al federalismo fiscal, entonces tendremos en cuenta la responsabilidad que tiene cada uno de los territorios, llámese municipios, distritos o departamentos, primero de la consecución y segundo de la aplicación de esos recursos. Porque a veces quisiéramos ser autónomos, quisiéramos ser federalistas, pero también esperamos que el gobierno central nos dé los recursos con los cuales podríamos cubrir los gastos y nos estaríamos olvidando de esa parte importante que es la consecución, el esfuerzo fiscal, la consecución de los recursos a través de los impuestos, que aunque los fije el gobierno nacional, es responsabilidad de cada uno de los territorios esforzarnos en el aumento de la consecución. En una tercera unidad, entonces nos vamos a referir específicamente a los ingresos,
a las fuentes de ingresos del gobierno, ya sea en cualquier nivel, a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, pero también nos vamos a analizar esos ingresos y gastos a nivel, tanto los ingresos como los gastos de inversión, gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda, en los tres niveles, cuáles son las fuentes de ingreso en cada uno de los tres niveles en que esté constituida la nación. En el cuarto aspecto, en la cuarta unidad temática, entonces como quiera que las fuentes de ingresos del gobierno son los impuestos, pero a veces los impuestos no alcanzan a reunir todos los ingresos necesarios para cubrir los gastos, entonces tenemos que hacer uso de la deuda, tanto interna como externa. Esta deuda entonces nos viene a suplir los ingresos faltantes para cubrir las necesidades del Estado y por consiguiente a veces las entidades territoriales se recargan demasiado a la espera de esos recursos que provienen del gobierno central y hay poco esfuerzo fiscal. Entonces allí nos referimos a cómo manejar ese tamaño de la deuda y entonces a responder una serie de interrogantes como por ejemplo, ¿hasta dónde tiene capacidad para endeudarse el país? ¿Cuál es la capacidad de pago? ¿Cuál es la relación que deben existir entre los ingresos que provienen del gobierno central y la inversión? ¿En qué momento podemos hacer uso de la deuda? Y entonces allí entramos a analizar algunos aspectos como por ejemplo, en qué condiciones o qué requisitos debe cumplir tanto la nación, el departamento, distrito o municipio para hacer uso de la deuda. ¿En qué momento entonces podría aumentar los intereses o hasta qué momento los intereses podrían hacer parte de los ingresos corrientes? Es decir, allí vamos a hablar del ahorro operacional y la forma como ese ahorro operacional debe ser suficiente para cubrir la inversión y el servicio de la deuda. Porque a veces nosotros pretendemos ser autónomos, ser federalistas, pero no aumentamos el esfuerzo fiscal para que con los mismos recursos que genere el territorio podamos cubrir los gastos necesarios. Y entonces a veces se nos ha incrementado, como lo vamos a demostrar en el desarrollo del módulo, se nos ha incrementado el tamaño de la deuda a cualquiera de los niveles sin que se haya aumentado el esfuerzo para hacer mayores recaudos. Ese es, en términos generales, el comportamiento del módulo a través del cual nosotros podríamos participar no solamente en la conformación del presupuesto a nivel municipal, en la consecución de los ingresos y en la aplicación de esos ingresos, sino que si podemos participar en la conformación del presupuesto, podemos también participar en el control que se ejerce sobre el mismo presupuesto. Claro que para poder participar y poder analizar la conformación del presupuesto, tenemos que tener conocimiento sobre las normas que rigen la conformación del presupuesto, entonces señalaremos a las respectivas normas, pero dentro de ellas del decreto 111 de 1996, denominado Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, a través del cual conocemos todos los distintos principios que deben cumplirse en el presupuesto nacional. Espero que con este módulo le aportemos a una mejor competencia dentro de su profesión y entonces así podamos participar de la administración en el sector público en cualquiera de los niveles y analizar la forma como ha venido evolucionando la administración pública, porque hoy estamos observando que tenemos mayor responsabilidad ante quienes nos han elegido o quienes nos han designado para responder a través de nuestros resultados con el cumplimiento de los objetivos de las finanzas públicas, porque todo eso que se hace de conseguir y administrar los recursos debe ser para mejorar el nivel de empleo, debe ser para lograr una estabilidad económica, debe ser para lograr una redistribución equitativa de los ingresos y debe ser para lograr un crecimiento económico, porque la intervención del Estado
debe tener esa tendencia. Espero que entonces con esto cumplamos los objetivos que tanto el programa, la universidad y personalmente nos hemos propuesto. Les deseo muchos éxitos y la aplicación de todas las herramientas que allí se le suministran para una mejor apreciación y por consiguiente una mejor competencia. Muchas gracias.